¿Cuáles son las características de un sacerdote? ¿Y Jesús cumplía con esas características? Quédate con nosotros y estudiaremos el capítulo 5 de Hebreos. El título de nuestro mensaje de hoy es El sumo sacerdocio de Jesucristo. Y quiero que se ubique en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Vamos a leerlo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este pasaje establece tres características esenciales de un sacerdote. La primera característica es que un sacerdote se elige entre los hombres para que los represente en las cosas que tienen relación con Dios. Es decir, el sacerdote es el que hace el enlace o puente entre Dios y los hombres. En Israel era el sacerdote el que ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. El pecado interrumpe la relación con Dios, formando así una barrera. Los sacrificios se hacían para quitar esa barrera y restaurar la relación con Dios. Nuestra segunda característica es que el sacerdote debe estar identificado con los hombres. En este capítulo se nos indica que el sacerdote está tan unido a los demás en todo que tienen necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los demás. Más adelante se nos mostrará que Jesucristo es superior a todos los sacerdotes. Nuestra tercera característica es que ninguno se nombra a sí mismo, sino que es nombrado por Dios. El sacerdocio no es un oficio que una persona escoge, sino un privilegio y una gloria para los que son llamados. El ministerio de Dios entre los hombres no es un empleo ni una carrera, sino una vocación. Este capítulo también nos muestra que Jesucristo cumple con las condiciones del sacerdocio. Lo primero es que Jesús no escogió su tarea, Dios lo escogió para ella. Y segundo, Jesús ha pasado por las experiencias más amargas y nos comprende en todas nuestras cualidades y debilidades. También se nos dan 4 grandes pensamientos sobre Jesús. El número 1 es que recuerda a Jesús en Getsemaní, orando y suplicando con gran clamor y lágrimas, demostrando que no hay agonía del espíritu humano que haya experimentado Jesús. El segundo es que Jesús aprendió de todas las experiencias porque las enfrentó con reverencia santa. Dios nos habla en y a través de las experiencias de la vida, pero solo podemos oír su voz cuando aceptamos con temor reverente lo que viene a nosotros. La tercera es que por medio de las experiencias que atravesó Jesús, fue perfeccionado. Jesús cumplió con el propósito para el cual fue llamado. Todas las dolorosas experiencias que pasó Jesús le capacitaron para ser el Salvador que la humanidad necesitaba.
Cuarto, la salvación que obró Jesús es una salvación eterna. Preste mucha atención, porque estás a salvo con Cristo para siempre. Ninguna circunstancia te puede arrancar de la mano de Cristo, a menos que tú decidas apartarte. Es tu decisión, no es de otra. La salvación en sí es eterna, pero nosotros podemos perderla. Por eso hasta el momento hemos visto en Hebreos que dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Cuida tu salvación, porque aunque la salvación es eterna, la podemos perder. Sigue diciéndonos Hebreos en el versículo 11 del capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta porción del pasaje nos dice que, aunque el mensaje es largo y difícil de explicar, pero eso no aminora la responsabilidad de dar a conocer el mensaje. Por lo tanto, no debemos hacernos perezosos para aprender y escudriñar. Ser tardo para oír no es un problema con el oído, sino es un problema con el corazón. Es cuando no se está interesado en escuchar lo que Dios quiere decir. No querer escuchar la palabra de Dios es señal de un problema espiritual. Debemos crecer. Los que no crecen pierden oportunidades. Si te desarrollas, las oportunidades también aumentarán. Cuando crecemos, nuestra conducta será diferente. Actuaremos y pensaremos maduramente. La madurez produce discernimiento del bien y del mal. La iglesia nació para crecer y multiplicarse. Lo que no crece no tiene capacidad de reproducción. El cristiano maduro tiene un compromiso inquebrantable con Jesús. Así que, mi hermano, mi hermana, es hora de avanzar, de escudriñar, de leer las Sagradas Escrituras. Ten cuidado con el material que estudias. En las diferentes plataformas de internet conseguimos mucho material, pero no todo el material es bueno, no todo el material es beneficioso. Por eso las iglesias tienen pastores, tienen maestros que enseñan a su iglesia por el camino donde Dios les trazó. Por eso, aliméntate con la palabra que te da tu pastor, que te dan tus maestros, para que puedas ser edificado con una buena base, con una base sólida. Y cuando vas creciendo puedes experimentar con otros maestros, escuchar a otros maestros, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero debes tener una base, porque si no tienes una base vas a ser confundido, te vas a meter en problemas. Por lo tanto, escudriña, estudia la palabra de Dios, valora la palabra de Dios. Así como debes valorar la salvación, debes valorar la palabra de Dios, el aprender la palabra de Dios. Porque a mayor conocimiento de la palabra de Dios, pues te garantizo que mayor será tu nivel de crecimiento, pero también tu mayor revelación de quién es Dios y quién es Jesucristo. Por eso te animo a que avances, a que sigas escudriñando y no perdiendo el tiempo, como algunos tienen por costumbre. Aprovecha tu tiempo en conocer más
a Dios. Y te garantizo que las oportunidades cuando vienen no las perderás. Porque perdemos las oportunidades es porque no estamos preparados. Y Dios tiene muchas oportunidades para ti. Dios no le da oportunidades a unos sí y a otros no. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos tenemos la misma capacidad. Y la capacidad ya no depende de Dios, depende de nosotros. Así que tu capacidad aumente, que tu conocimiento de la palabra de Dios aumente, para que cuando vengan las oportunidades las aproveches al máximo. Espero que este estudio del capítulo 5 de Hebreos haya sido una bendición para ti. Aprovéchalo al máximo y compártelo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.